Juan Carlos Cano Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, misma casa de estudios donde cuenta con estudios de posgrado en la especialidad de Notaría Pública y en la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Decía Hans Kelsen en un librito muy breve que les recomiendo mucho si no lo han leído, que se llama ¿Qué es la justicia? Decía él que la búsqueda de la justicia es la búsqueda eterna de la felicidad. Todos los que buscamos la justicia, lo que buscamos al final de cuentas es la felicidad. Hablar de cómo conciben algunos autores bastante destacados de la época moderna y contemporánea el Estado y a los seres humanos, porque creo que la concepción del ser humano que tengamos es clave para entender de una forma o de otra al Estado. Dependiendo de qué sea el ser humano para cada una y cada uno de ustedes, eso es lo que le dará sentido a su concepción del Estado y por lo tanto a la administración pública. En la edad moderna, con un autor que desde la perspectiva de otros grandes pensadores de la misma época moderna y de la actualidad, marcó la pauta para concebir el Estado como lo concebimos muchos en la actualidad. Me refiero a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en una obra conocida, Leviatán, él decía que la búsqueda de la felicidad de los seres humanos debe atacar uno de los más grandes problemas de la humanidad. ¿Cuál es ese problema? El egoísmo. Según Thomas Hobbes, que tenía una concepción pesimista del ser humano, según él, todos los seres humanos, sin exclusión, ni siquiera los santos, ni ningún ser humano, hace otra cosa en el mundo que buscar su propia satisfacción. Platón, ¿qué decía sobre la felicidad? La felicidad es, según Platón, en uno de los diálogos que se llama el Fedón, decía, la felicidad es la actividad intelectual. O sea, esa capacidad que tenemos de razonar, que se supone que venimos a ejercitar mucho aquí en la universidad, esa capacidad de razonar, de pensar, de abstraer, etcétera, etcétera, esa es la capacidad que nos permite experimentar felicidad. Que si la felicidad se consigue con mi propio esfuerzo, pues entonces yo no necesito de relaciones sociales. ¿Para qué serviría la sociedad? ¿Para qué serviría, por ejemplo, la administración pública que tiene a su cargo la obligación de darnos ciertos satisfactores necesarios para ir logrando nuestros objetivos? Todo perdería su sentido. En cambio, una visión, una concepción de la vulnerabilidad humana que dice que somos capaces, que sí podemos tener hasta cierto grado de autosuficiencia, alcanzar autosuficiencia, pero que también estamos necesitados de ayuda, entonces crea políticas públicas en las que esa realidad se tome en cuenta. Se necesita desarrollo de capacidades y en eso una cuestión fundamental es la educación. Si no hay educación, no se desarrollan las capacidades. Por eso, la ignorancia, la incultura, la falta de oportunidades académicas para todos es una de las más grandes injusticias sociales que hay. Más que no tener dinero, no tener educación es una de las grandes injusticias de nuestro país y de muchos países del mundo. Es un fenómeno muy curioso este de la vergüenza originaria, pero que analizado con profundidad verán que tiene grandes repercusiones. Son las que a mí me interesan, humanas, muy humanas, pero también políticas y éticas. Muchas gracias. A nombre de la doctora Teresita Rendón Huerta, directora de la División de Derecho, Política y Gobierno, y José Luis Villagones, presidente de la mesa directiva, me permite entregarle una constancia por la valiosa conferencia